ha llegado el momento de dar inicio ya a este encuentro virtual. El día de hoy, tendencias de mercado de la Guaymanto. Les damos la más cordial bienvenida desde la Unidad de Inteligencia Comercial de Sierra y Selva Exportadora. Sin más que decir, vamos a dar inicio a este seminario virtual internacional, Tendencias de Mercado de la Guaymanto. Para dar las palabras de inicio y de bienvenida de este evento, quiero invitar a la economista Mónica Dávila Escudero, quien es la jefa de la Unidad de Inteligencia Comercial de Sierra y Selva Exportadora, el área de profesionales que ha organizado este evento. Ellos son nuestros anfitriones del día de hoy. Mónica, muy buenos días, bienvenida. Bienvenido, gracias Pablo por la bienvenida. No sé si es que se me escucha bien, ¿sí? Se te escucha y se te ve muy bien. Muy buenos días. Gracias Pablo. Agradecer su tiempo. Estamos con más de 50 personas conectadas. Agradecemos el tiempo que nos dedican hoy viernes. Es un día ya final de la semana, que a veces tenemos muchos pendientes que ir cerrando, pero también queríamos nosotros aprovechar con una exposición a cargo del economista María Esther Wong sobre este producto que para nosotros acá en Sierra y Selva Exportadora es importante, está, digamos, teniendo cada vez mayor interés dentro de nuestras organizaciones en poder conocerlo y poder transformarlo o poder comercializarlo en fresco. Para nosotros, por ejemplo, en Perú es un producto, digamos, relativamente nuevo para comercialización. En la selva y en la sierra es conocido con nombres diferentes, capulín, muyaca de repente en algunos lados, muy parecido. Y nosotros agradecer especialmente la participación del señor Diego Miranda, de la Universidad Nacional de Colombia, porque su participación y su experiencia dentro del mercado colombiano va a ser muy útil. Hace muchos años veíamos en el mercado internacional cómo Colombia venía comercializando un producto que para nosotros, digamos, el consumo era un poco más reducido y el conocimiento también dentro de Perú sobre este importante cultivo, es importante frutal que tiene muchas propiedades, ¿no? Ahora en Perú es conocido como un superalimento, un superfood, que estamos dando mayor importancia, o afuera conocido como Golden Berry, que puede ser, digamos, todavía potencial explotación, en el mejor sentido de la palabra, digamos, para poder conocerlo, consumirlo y también comercializarlo interna y externamente. Es un producto, digamos, delicioso en mezclas en jugos, acá en deshidratado, como hemos visto en la foto. Recuerdo que lo veía en mercados internacionales, digamos, la baya con chocolatito, digamos, para comerlo como un snack. Digamos, hay muchas cosas que se pueden ir explorando con el Golden Berry. Esperamos que esta ponencia de María Esther pueda, digamos, invitar a consumirlo, invitar a conocerlo un poquito más, para poder, digamos, darle el realce y el valor que tiene este producto, ¿no? Sin más, estamos un poquito, digamos, desfasados con la hora. Quisiera que María Esther empiece y nuevamente reiterar mi agradecimiento de toda la Unidad de Inteligencia Comercial de Sierra y Selva Exportadora por su tiempo y sobre todo la participación del señor Miranda en esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Mónica, muchísimas gracias. Entonces, con esta excelente introducción, damos inicio ya a este encuentro. Entonces, invitamos a nuestro ponente de este seminario, al economista María Esther Wong. Ella es especialista de la Unidad de Inteligencia Comercial de Sierra y Selva Exportadora. María Esther, muy buenos días. Estamos muy ansiosos de poder estar contigo y compartir la información que tienes para nosotros el día de hoy. Pablito, muy buenos días con todos los participantes. Muchas gracias por dedicar un poquito de su tiempo para este webinar con un producto en el cual tiene muchas expectativas, hay potencial de crecimiento para el Perú, ¿no? En el mercado internacional, bueno, y también en el mercado interno. Bueno, sin más preámbulos, voy a proceder a compartir mi pantalla para la presentación respectiva. Bueno, vamos a exponer las tendencias del mercado de Guaymanto. Un poco para establecer el programa. En realidad yo voy a hacer un breve esquema del panorama internacional. Voy a hablar más que nada del comportamiento del panorama nacional. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de escuchar todas las experiencias y recomendaciones
que vamos a tener con respecto al mercado colombiano, que es líder indiscutible en la comercialización y producción de este producto, ¿sí? Con respecto a lo que voy a exponer, un breve resumen ejecutivo del producto, hablar del panorama nacional, como les había dicho, la parte de producción, exportaciones, consumo, y un breve esquema sobre el panorama nacional, los principales indicadores, cuáles son las principales tendencias y oportunidades que tendríamos para ingresar en diversos nichos de mercado en las cuales se pueden presentar, ¿no? Con diversas presentaciones del aguaimanto, y las recomendaciones respectivas. Ahora, dentro del resumen ejecutivo, esto es considerable, ya lo ha dicho, lo ha mencionado Mónica, el aguaimanto es una de las frutas nativas del Perú. Es oriunda de los Andes y es considerado un superfood. Tiene, por sus propiedades funcionales, viene a ser una de las 5 mejores alimentos producidos en el Perú, que benefician a la salud. Tiene alto contenido en vitaminas A, B, C, minerales esenciales, calcio, hierro, fósforo, perfecto para fortalecer el sistema inmunológico. En realidad, tiene muchas propiedades. Y en el Perú es cultivado por pequeños productores de la agricultura familiar de la sierra del país, y en estos últimos años hemos tenido crecimientos en producción, cosecha, rendimientos. Sin embargo, consideramos pertinente que se debe fortalecer la capacidad productiva de las regiones, estableciendo mecanismos de promoción para impulsar sea el consumo interno como el externo. Como lo había mencionado anteriormente, a nivel mundial, Colombia es líder en producción e importación de este fruto, con una participación mayor al 90%. Ahora, las tendencias en los mercados demandantes por frutos con características naturales, orgánicas y funcionales al aguamanto es el punto de atención a nuestros países, que tienen tradición en la agricultura orgánica, a la comercialización de productos naturales. La venta de alimentos orgánicos está experimentando un repunte, ¿no? Por la pandemia del coronavirus. Y los consumidores están recurriendo a alimentos orgánicos, a medida que observan más de cerca la salud, la problemática por el bienestar, la nutrición, y es una buena oportunidad para promocionar y articular nuestro producto, que es el aguaimanto. Como ya les habíamos dicho, este superfood tiene una serie de beneficios, tiene grandes propiedades medicinales, curativas y tradicionales. He considerado 8 de las grandes propiedades, pero sin embargo tiene mucho más, ¿no? Por ejemplo, una de las más importantes, que de alguna manera está en boga y que de alguna manera tiende a crear interés en este fruto, es que fortalece el sistema inmunológico, es alto en proteínas, alto en antioxidantes, promueve la salud al corazón, pérdida de peso, promueve salud al hígado, los riñones, etc. Hay una serie de propiedades y nutrientes, ¿no? Y que también tiene propiedades diuréticas, sedativas, antirreumáticas, etc. Pero en realidad es un producto muy bueno, potencial y recomendable consumirlo. Veamos el panorama nacional. ¿Cómo vamos? En este cuadro, en el cuadro de la izquierda, ¿no? En el primer cuadro de la izquierda estoy mencionando los indicadores de producción de los últimos 6 años, hasta el 2019, que es la información que se tiene actualizada a través de las fuentes de Dirección Regional Agraria. Hemos tenido un crecimiento promedio anual en producción del 17%, hemos aumentado en áreas cosechadas al 15%, y un rendimiento que más o menos va en promedio del 4.5, y hemos tenido un crecimiento importante en rendimiento en el año 2019 de 5.2, lo que da un crecimiento promedio anual de casi 2%. Ahora, la producción se da en muchas zonas del país, en la Sierra Norte, en la Sierra Centro, en la Sierra Sur, ¿no? Tenemos algunas estadísticas del año 19, no completas. Por ejemplo, nuestra Cajamarca, nuestra Puno, nuestra Lambayeque, nuestra Piura, ¿no? Hay varias zonas en las cuales hay una limitación y se necesita una actualización de todos los indicadores de producción.
En este año, en el año 2019 que estoy mencionando, Huánuco es la principal región productora, ¿no? Que ha tenido más o menos unos rendimientos de 6 kilogramos por hectárea. Luego le siguen Lambayeque, Junín, Huancavelica y Apurímac, y algunas zonas de Arequipa y Amazonas. Por ejemplo, Cajamarca, la información que he podido recoger en el 2020, tiene una producción de 176 toneladas a octubre del 2020. Ahora, la estacionalidad de la cosecha en las regiones de la sierra se da durante los meses de abril a julio, y las de la costa en octubre y noviembre. Lo que podríamos decir en todo esto es que en plantaciones ya instaladas y desarrolladas, el periodo de cosecha siempre se inicia más o menos de 2 a 3 meses después de la floración. Con respecto a las exportaciones, nosotros hemos tenido un flujo irregular, ¿no? No es constante el flujo de las exportaciones. Hemos tenido un pico en exportación, que fue en el año 2018, donde tuvimos crecimientos importantes en todas las exportaciones, en todos los embarcos, en diversas presentaciones, sea deshidratado, fresco, en pulpa, etc. Fue un crecimiento súper importante, y más que nada la entrada a ciertos países nichos en Europa y en Asia. Y eso fue punto de partida para comenzar el desarrollo de ciertos sectores que de alguna manera están impulsando la parte de exportación. El crecimiento promedio anual que hemos tenido en estos últimos 6 años ha sido a nivel de volumen de 4.8 y de casi 4% a nivel de valor. Y bueno, nuestro foco principal va en orgánico. A nivel de valor hemos tenido casi un 82%, y en términos de convencionales un 18%. Si vemos a nivel de presentación, nosotros concentramos nuestras exportaciones en el tipo deshidratado. Este segmento, durante los 6 años, hemos tenido un crecimiento importante, en valor del 5.4 y en volumen de casi 10%. Como verán ustedes, los países de destino mayormente son Estados Unidos, está la mayoría de los países de Europa. Sin embargo, también hay crecimientos importantes de Japón, Israel, Australia y Corea, ¿no? Entonces, hay oportunidades de crecimiento, hemos tenido crecimientos importantes. En Estados Unidos seguimos creciendo con ellos, y también en países del Asia-Pacífico. Entonces, hay oportunidad para seguir creciendo. A nivel de fresco, hemos tenido también importantes destinos. Seguimos con Europa, luego le sigue Corea y también Estados Unidos. Sin embargo, no hay que dejar de lado otras presentaciones. Por ejemplo, durante los últimos 6 años hemos tenido crecimientos en pulpa de aguaimanto, ¿no? Que es pequeñito, sin embargo ha tenido un crecimiento del 44% a nivel de valor. Y también el polvo de aguaimanto, ¿no? Del 15%. En pulpa, nuestro país de destino principal es Países Bajos. Sin embargo, hay nuevos mercados que han ingresado. El año pasado ingresamos con México, ingresamos con Estados Unidos, con Nueva Zelanda y con Puerto Rico. Y en polvo, nuestro principal destino es Estados Unidos, y los nuevos mercados están Costa Rica y Reino Unido. Podemos decir también que en el 2020 también hubo un crecimiento importante, que tiende a crecer, y estamos viendo esa tendencia creciente en el segmento de mermeladas, dirigido mayormente al mercado de Estados Unidos. Bueno, a nivel de consumo, han habido varias campañas, pero de una manera global es la que se ve en el lado izquierdo, que se fue promovida por el ministerio, donde se promovía la alimentación rica en nutrientes. Entonces, en este caso, por ejemplo, hubo mucha exhibición de los productores con respecto a
a su producto, ¿no? Y la idea de esto era promover, como se decía, todos estos productos, identificando también al aguaimanto, ¿no? Como un producto saludable, un producto rico en nutrientes y con un alto valor nutricional. Y adicional a eso, se hicieron una serie de evaluaciones con respecto a los hábitos de alimentación saludable. Y bueno, rescaté una de las evaluaciones que hizo una consultoría a nivel de Lima, donde se mostraba que un gran porcentaje de la población limeña tenía un gran hábito por la alimentación saludable hacia las frutas, hacia los vegetales, en menor medida hacia los granos, carnes y lácteos. De lo que se pudo establecer los alimentos saludables, a partir de la pandemia se generó un crecimiento. Sin embargo, hay una tendencia a tener un crecimiento sostenido durante todo este transcurso de los años, y bueno, y se espera de que en los siguientes años también tiende a crecer. ¿Por qué? Por el hecho de que ya la población de alguna manera ya tiene una conciencia a una tendencia a una dieta mucho más balanceada, ¿no? Y esta tendencia marca una pauta en los productos que se ofrecen, ¿no? En los diversos niveles socioeconómicos. Mayormente hay ya un inicio hacia a la dieta saludable, al bienestar, a incorporar alimentos saludables en las dietas, impulsado mayormente por los segmentos A y B y jóvenes de 26 a 35 años. Sin embargo, hay una tendencia muy importante de crecimiento en el segmento B y C, en jóvenes de 18 a 25 años. O sea, en realidad hay ciertos motores que de alguna manera están impulsando el crecimiento de la alimentación saludable, el crecimiento de las frutas, el crecimiento de los vegetales, y eso es importante. Ahora, además de todo esto, ya hay un gran porcentaje de consumidores que están dedicando sus gastos en compra de alimentos saludables. Y a nivel de productos orgánicos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta encuesta que se realizó, dice que el 78% de los limeños señaló haber comprado productos orgánicos. O sea, hay un incremento de gasto en productos orgánicos. Y también el 61% ha empezado a reducir los productos refinados, como el azúcar, la sal, especialmente las mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, es importante evaluar el segmento que de alguna manera está llevando la tendencia hacia los cambios en los hábitos de consumo. Y también se quiso preguntar sobre el consumo de aguaimanto, y el 64% de la población aseguró que consume aguaimanto. Mayormente está entre las personas que figuran entre los 35 a 45 años. ¿Y cuáles son los hábitos de compra? Mayormente el aguaimanto lo consumen en el mercado, en el supermercado y en menor proporción en bodegas y tiendas online. Veamos el panorama internacional. La producción de aguaimanto está dispersa en varios continentes, a nivel de Latinoamérica, a nivel de África, a nivel de Europa inclusive, a nivel de Asia y a nivel de Oceanía. Si por ejemplo hablamos ya de la estacionalidad, podemos decir en este caso que, por ejemplo, Sudáfrica produce y comercializa ese fruto en los meses de verano, enero, marzo, y principios de otoño, que serían abril y mayo. La producción de Sudáfrica está destinada al consumo interno. Kenia exporta durante los meses de otoño, en abril y junio. También hay producción pequeña en Inglaterra, ¿no? En Europa, que se provee de la cosecha doméstica. La cosecha o producción mayormente va en los meses de septiembre. En Nueva Zelanda también hay una producción exportable que principalmente va como país destino en el continente europeo. Y bueno, y China y Malasia producen, pero en baja escala.
Bueno, si nos centramos en Latinoamérica, está Colombia. Colombia es el mayor productor y exportador del aguaimanto, el de mayor posicionamiento en el mercado en el segmento frescos, o sea, el líder indiscutible. Sin embargo, también está Ecuador, y bueno, estamos Perú, que también somos uno de los grandes exportadores de este fruto, como lo vamos a ver. Acá he querido hacer una comparación de los principales indicadores tanto de producción como de exportaciones. Colombia, Perú y Ecuador. Y sin duda, Colombia nos lleva una ventaja absoluta, tanto a Perú como a Ecuador, ¿no? Entonces nosotros, tanto Ecuador como Perú, más o menos en producción creo que representa la 10ª parte de lo que tiene Colombia. Los niveles de cosecha son bastante grandes y los niveles de rendimiento también. Entonces, ahí yo creo que hay una oportunidad. Perú presenta una oportunidad grande. Sé que Ecuador está haciendo bastante campaña, está impulsando su productividad, aumentando sus niveles de rendimiento e insertándose en muchos mercados de Europa y de Norteamérica, ¿no? Ahora, a nivel de exportaciones, Colombia, a nivel de volumen, a través de los años 2015 a 2020 ha tenido un crecimiento promedio anual del 3%, a nivel de valor del 5%. Mayormente su comercialización es 100% fresco, ¿no? En Perú, el crecimiento en las exportaciones ha sido del 5% y a nivel de valor del 4%. Nosotros exportamos casi el 93% deshidratado y 7% fresco. Y Ecuador ha crecido a nivel de volumen 14% y valor 24%. Ellos también están exportando deshidratado en un 89% y 11% en fresco. Veamos cómo es el comportamiento de Ecuador. No quiero detallar mucho en Colombia porque el ingeniero Miranda nos va a dar todo el detalle, el expertise de este gran mercado colombiano. Sin embargo, veamos Ecuador. ¿Cómo va Ecuador? A nivel de exportaciones de aguaimanto fresco, han tenido importantes crecimientos, ¿no? Tiene 2 picos de exportación en el 2015, en el 2019. En el 2020 tuvieron una bajada importante, mayormente a los embarques dirigidos a Europa. Entonces, en lo que ellos hicieron una estrategia para poder ubicar su producto en Estados Unidos, y lo que hizo que cambiara la plaza. Ahora Estados Unidos vendría a ser el principal mercado de exportación para lo que es el segmento fresco. A nivel deshidratado, han tenido un crecimiento importante, más o menos del 13% en volumen y 41% en valor. Ellos más o menos manejan un precio promedio de exportación de casi $9.8, y bueno, nosotros estamos más o menos con 10, o sea, estamos más o menos por ahí en cuestión a precio de exportación. Ellos han tenido un crecimiento importante en Alemania, que es un gran mercado en todo lo que es frutas secas, también en Estados Unidos, y bueno, y otros países como Australia, Francia. Mayormente sus plazas de destino se concentran en Estados Unidos y la Unión Europea. Y a nivel de consumo, hay toda una tendencia. El año pasado, en el 2020, fue el año de los alimentos. En el 2021 se ha declarado el Año Internacional de las Frutas y Verduras. Así como se promovía el consumo de alimentos ricos en nutrientes, acá lo que se promueve también es el aumento, el consumo de estos alimentos, tanto frutas como verduras, ¿no? Para reducir un poco también el factor, el impacto medioambiental, el fomentar el estilo de vida saludable. Entonces, hay toda una tendencia hacia lo saludable, ¿no? Una tendencia a mejorar, a promover, a difundir. Entonces, eso verdaderamente ayuda a concientizar acerca de los beneficios de estos alimentos. Entonces, contribuyendo a esta tendencia, yo he querido un poco segmentar algunas tendencias adicionales a
a lo que de alguna manera he manifestado, pero mayormente el claim para todo este crecimiento en consumo, más o menos de los productos exóticos o tropicales que puedan ver, es hacia el beneficio. La pandemia ha hecho de que nosotros cambiemos la visión, nuestro estilo de vida, nuestros hábitos de consumo. Entonces, por ejemplo, una de las tendencias es la tendencia sanitaria, valga la redundancia. Entonces, hay una elección por productos saludables, el refuerzo al sistema inmunológico, otra de las cosas es el origen de los alimentos, una alimentación sostenible, el cultivo ecológico y sostenible. Entonces, hoy en día los consumidores son conscientes de esos beneficios, ¿no? De los productos naturales. Bueno, y qué decir, todos los superfoods, ¿no? Los superfoods han creado interés por el hecho de que ayuda a proteger el sistema inmunológico. Y uno de los superfoods viene a ser el agua en manto, que por sus propiedades funcionales, contenido de fibras, una de las fibras más altas a nivel de las frutas, ricas en oxidantes, ayuda a que esta tendencia de alguna manera se tienda a fortalecer. Y lo que nosotros necesitamos es tratar de difundir y tratar de realzar esas funciones que tiene este superfood. Porque esta tendencia saludable va a continuar y se espera que de alguna manera tenga un crecimiento muy importante en los siguientes años. Otra de las tendencias es el aumento de la importación de los frutos tropicales. Europa es el segundo mercado orgánico más grande después de Estados Unidos. Y las importaciones en el 2019 y con tendencia creciente en el 2020 ha hecho que haya un crecimiento importante. En el 2019, a nivel total de alimento orgánico, ellos importaron 3.2 millones de toneladas. Sin embargo, ya si vemos ya dirigido a lo que son frutas tropicales, tanto frescas como secas, y de nueces y espesas, representaron la segunda categoría más grande, que representó 885.930 toneladas. Es más o menos un aproximado del 27% de las importaciones totales que ha realizado Unión Europea. Entonces, es un mercado importante, un mercado en el cual se ve que la demanda de todo lo que son productos orgánicos, frutas tropicales, a pesar de que estas últimas tienen un nicho pequeño, no tienen una tendencia creciente. Bueno, y como había mencionado, los mercados prometedores son los mercados de Europa, ¿no? Hay una tendencia de crecimiento en los mercados mayormente del noroeste de Europa, Alemania, Holanda, Reino Unido, Escandinavia y Suiza. Entonces, ¿por qué? Por el hecho de que estos países tienen una larga tradición hacia el consumo de frutas, al consumo de frutos secos, y es una población orientada a la salud, y son socialmente responsables. Adicionalmente a eso, son mercados experimentales en términos de nuevos sabores y productos. Ahora, con respecto a lo que son frutas exóticas o frutas tropicales exóticas, todavía, como les había dicho, es un nicho pequeño en Europa. Sin embargo, considero que es necesario comunicar los beneficios, porque esto va a tender a crecer sabiendo de todas las propiedades que puedan tener cada uno de estos alimentos. Alemania es el mayor importador, por ejemplo, de frutas secas en términos de valor. Entonces, es un nicho importante en el cual podríamos mirarlo, aunque nosotros ya estamos exportando, pero evaluar algunos otros nichos de mercado en los cuales nosotros podríamos explotar, ver en qué segmento, ¿no? En qué categoría nosotros podríamos ingresar con mayor fuerza. Entonces, uno de los segmentos claves del aumento del segmento de frutas, como les decía, es el cambio que hay en las preferencias dietéticas. Ahora, el índice, el crecimiento del índice de enfermedades, el índice, por ejemplo, del crecimiento de las diabetes, la obesidad, ¿no? ha cambiado la tendencia hacia el consumo de productos orgánicos, saludables, y
por ende también oportunidad para el consumo de frutas como el aguaimanto. Dentro de los mercados promisorios, ¿no? Consideramos que Asia-Pacífico es uno de ellos, ¿no? Este continente ha tenido un crecimiento importante durante estos últimos años. Representa el tercer mercado más grande de productos orgánicos. El mercado de alimentos, el sudeste asiático ha crecido de una manera sorprendente. Si, por ejemplo, ya hablamos de que los mercados orgánicos han tenido un crecimiento promedio anual de los últimos 6 años de 8 a 10%, el mercado de alimentos orgánicos en el continente asiático ha tenido un crecimiento aproximado de 15% anual. Ahora, uno de los mayores mercados está China, que ha mostrado un aumento en la demanda de productos orgánicos durante los últimos 15 años. Otros mercados importantes están Japón, Corea del Sur, India y Taiwán. Y por qué no decir también, hay mercados relevantes en términos de dimensiones y perspectivas como Singapur, Tailandia e Indonesia. Singapur es un país en el cual mayormente todo lo que son productos orgánicos son importados del mercado europeo, de América del Norte y de otras regiones dentro del continente asiático. Sin embargo, hay un interés, ¿no? Un interés en la salud. ¿Por qué? Porque hay un aumento del índice de enfermedades cardíacas. Entonces, el consumo de alimentos orgánicos ayuda a mejorar la salud y el sistema inmunológico. Y ahí tenemos una oportunidad de crecimiento para nuestro aguaimanto. Bueno, y a nivel de Medio Oriente también hay un aumento en el consumo de alimentos saludables. Hay el creciente número también de la población consciente de la salud, ¿no? Entonces, hay ciertos nichos de mercado en los cuales nosotros podemos explorar. Bueno, Sudáfrica, ya hay un aumento del consumo de frutas congeladas. Por ejemplo, hay un aumento del consumo de frutas en Arabia Saudita, en Emiratos, en Árabes Unidos. Y también podríamos encontrar un nicho en los snacks de frutas, ¿no? Que todavía es un mercado insignificante, pero de acuerdo a estudios de mercado, se espera que tenga un crecimiento con un ritmo rápido acelerado hasta el 2024. Entonces, hay oportunidades de crecimiento, ¿no? Segmento orgánico, mercados ya prometedores, mercados promisorios, y ver las oportunidades de nichos de mercado en segmentos, por ejemplo, como jóvenes, ¿no? Los jóvenes de generación Z, ¿no? Los millennials, ¿no? Y fomentar, ¿no? Fomentar el consumo. Otra de las cosas que de alguna manera debemos es evaluar, ¿no? Evaluar cuáles serían las oportunidades y cuáles son los requisitos que se necesita para poder ingresar a estos mercados. Requisitos a nivel de calidad, a nivel de certificación, ¿no? Requisitos de características de los consumos, el volumen de consumo, qué segmento. Entonces, es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Para poder, de alguna manera, establecer las estrategias de exportación hacia estos mercados especiales que tienen muchos requerimientos en la demanda de estos productos. Bueno, y dentro de las recomendaciones, sí es necesario tener una actualización de las estadísticas de producción a nivel nacional. Se necesita establecer la real capacidad de oferta de cada región productora. Se necesita también fortalecer las capacidades de las cadenas productivas en las diversas regiones del agua, ¿no? Donde se está incluyendo al aguaimanto como un cultivo priorizado, ¿no? Se necesita fortalecer todo esto, ¿para qué? Para que de alguna manera se logre fructificar el plan de acción en el plan regional de exportación, que ahorita están en la primera fase, ¿no? Entonces, teniendo ya como una base establecida el fortalecimiento de esa capacidad, yo creo que los otros sectores que puedan venir van a tener fruto y podemos tener un buen plan de exportación. El diseño de planes estratégicos para ayudar a la reconversión productiva es importante. En algunas zonas se está planteando. Sin embargo,
es importante que se evalúe la fenología de la zona, la producción del ecotipo. Ya han habido varias investigaciones donde se ha evaluado, ¿no? Se ha evaluado la fenología, se ha evaluado el ecotipo y se han logrado incrementos en rendimientos, más o menos de un promedio de 10 a 12 toneladas, ¿no? De kilo por hectárea. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y también las estrategias de penetración de nichos de mercado, tal cual lo estaba diciendo, es a través de participación. Necesitamos seguir participando en eventos, en ferias regionales, en ruedas de negocio, ¿no? Promover a través de nuestras recetas, folletos. Necesitamos mostrar los beneficios de consumo que tiene este fruto. Ecuador ha tenido bastante acogida y entrada al mercado europeo, ha realizado muchas ruedas comerciales que han tenido mucho éxito. Entonces, tenemos que seguir dando hincapié a esta clase de instrumentos para poder articular mejor y establecer los contactos comerciales que se necesitan. Y una de las cosas importantes, o sea, nosotros necesitamos promover este consumo interno. Necesitamos consumir más esta clase de frutos porque en realidad tiene muchas propiedades que van a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico y de alguna manera va a cambiar nuestros hábitos de consumo. Y esto, ¿cómo se puede realizar? Necesitamos fortalecer también las campañas de marketing en todas las ciudades del país. Tenemos que cambiar esos hábitos de consumo. Y no solamente el aguamanto, hay muchas propiedades que tienen las frutas tropicales y también los verdes. Entonces, hay que incentivar eso. Y bueno, y una de las cosas importantes, si uno quiere ingresar a nuevos mercados, hay que desarrollar los planes de exportación. ¿Por qué? Porque eso en realidad, esos planes de exportación tienen que ser de acuerdo a las necesidades específicas de cada organización. Entonces, elaborando este plan, ¿no? Se logran cumplir de una manera cabal y ordenada los objetivos meta que se quieren, ¿no? Y se puedan cumplir, conocer y cumplir todos los requerimientos que exigen los diversos mercados internacionales, con respecto a la calidad, con respecto a la trazabilidad, con respecto a la certificación, con respecto al desarrollo comercial, con respecto al financiamiento, con respecto a las inversiones que se tengan que realizar. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Este es un mercado todavía que tenemos nosotros bastante potencial de crecimiento y necesitamos desarrollarlo. Entonces, con la ayuda de todos, creo que ya ciertas entidades, tanto públicas y privadas, están apostando por este producto. Y creo que necesitamos seguir creciendo. Hay tendencias, ¿no? Las tendencias están dadas. Entonces, aprovechemos estas tendencias para el desarrollo de estos productos. Y esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a Pablito o al ingeniero Miranda. María Esther, muchísimas gracias. Sin duda alguna, información de mucho valor en el mercado del aguaimanto, un producto que cada vez se vuelve más importante en las balanzas comerciales de nuestros países, principalmente del Perú. Ahora, y para continuar, y como lo comentamos en el inicio del evento, quiero presentar al ingeniero Diego Miranda, un especialista en aguaimanto en Colombia, y además es el profesor asociado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia. Ingeniero Miranda, muy buenas tardes, buenos días, ya me estoy adelantando. Bienvenido. Muy buenos días para todos. Muy buenos días, Pablo, Esther y los demás invitados a esta conferencia. Ante todo, pues agradecerles mucho por la invitación a compartir algunas de nuestras experiencias en nuestro país acerca de esta importante actividad que es el cultivo del aguaimanto. Para nuestro país, pues como ustedes saben, el cultivo del aguaimanto es la misma uchuva, que en otros países se denomina también uvilla. Entonces, y ustedes le dicen aguaimanto. De todas maneras, me voy a dirigir independientemente a la uchuva o el aguaimanto en el transcurso de mi conferencia. Darle los agradecimientos a Sierra y Selva Exportadora por considerar mi nombre para esta importante actividad. Entonces, sin más preámbulo, entonces voy a compartirles mi pantalla para que podamos escuchar esta conferencia. Nuevamente, muchas gracias y ya les voy a compartir mi pantalla.
Entonces, el título de mi conferencia, como aparecía en el programa, es Perspectiva del mercado del aguaimanto en Colombia. Lo que quise hacer con esta presentación es hablar un poco de cómo ha sido la evolución del mercado del aguaimanto y también contarles algunas de nuestras experiencias que nos han permitido el posicionamiento que tenemos actualmente en el país. Entonces, mi nombre es Diego Miranda Lasprilla, soy profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia y mi área de dedicación es el área de fruticultura. Lo más importante para iniciar esta conferencia es mencionarles la importancia que tiene la ubicación geográfica de nuestros países como productores y comercializadores o exportadores de las frutas que tengamos en nuestra disponibilidad. En el caso de Colombia, pues lo que aparece aquí es que estamos ubicados a los 4 grados latitud norte. Esa es una ubicación desde el punto de vista agroclimático muy importante porque es un país totalmente tropical como lo es el Perú. Eso nos da ciertas ventajas comparativas y competitivas con otros países que son productores también de frutas exóticas. Por eso es importante esa posición geográfica. Y ahora vamos a ver que eso nos representa desde el punto de vista del mercado una ventaja, ya que podemos tener producción de ese cultivo durante todo el año. Las zonas dedicadas a la producción de uchuva son las zonas que aparecen aquí en el verde, las zonas andinas, la zona de altitud, el clima, el piso térmico frío, a partir de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Y nos ubicamos en la zona de la cordillera, principalmente la cordillera oriental de nuestro país. Con respecto a la evolución de las áreas plantadas en el cultivo del aguaimanto en Colombia, vemos que tenemos un historial desde el 2014 hasta la fecha de un crecimiento progresivo de las áreas de cultivo, tanto en áreas como en áreas cosechadas. Y también tenemos que unos volúmenes de producción importantes por unidad de área que hemos tratado de sostener y mejorar durante el transcurso de estos años que llevamos de experiencia en el manejo del cultivo. Los retros nuestros están alrededor de las 12 toneladas por hectárea. Algunas de las zonas productoras de aguaimanto han desaparecido del país por diferentes problemas de tipo fitosanitario. Eso ha hecho que cambiemos las zonas de cultivo y tenemos año a año zonas nuevas dedicadas a la producción de cultivos. Entonces, ¿qué se hace en esas nuevas zonas productivas? Es que los productores se inscriben con las empresas exportadoras y ellas hacen una asesoría permanente en esas nuevas zonas de cultivo para tratar de hacer un acompañamiento real a la vinculación de esos nuevos productores. Este es el mapa de Colombia y lo que aparece en amarillo son los departamentos productores de aguaimanto por excelencia con su producción, con las áreas plantadas, etcétera. Y tenemos que los departamentos más productores son los departamentos de Boyacá, departamentos de Cundinamarca, departamentos de Antioquia, Santander, el departamento de Nariño al sur del país, límites con el de Ecuador, y algunas zonas del departamento del Cauca. La mayor producción está en el departamento de Boyacá, que es el que aparece aquí, con una producción del 40.1% aproximadamente. Y los demás departamentos, por su cercanía y por sus características de clima, tienen áreas, aunque son inferiores en hectareaje, pues representan también sistemas de producción muy representativos del aguaimanto para nuestro país. Les decía que una de las ventajas que tenemos en nuestro país, en un país totalmente tropical como el nuestro, es que podemos tener producción permanente durante todo el año. Eso nos ha hecho que tengamos muchas ventajas, porque tenemos la posibilidad de cubrir diferentes de mercado de nuestros países importadores. Eso es muy importante.
porque el hecho de que no exista estacionalidad en la producción nos representa una ventaja comparativa importante. Muy bien. En cuanto a los precios, vemos que en el cultivo del aguaimanto, estos han sido crecientes, los precios a mayoristas durante todo el transcurso de un periodo de los últimos 5 años. ¿De acuerdo? Y las cifras al 2021 son de 4.000 pesos por kilo. Ese es el comportamiento de los precios para los mayoristas. ¿De acuerdo? Entonces vemos que los precios normalmente están en un nivel bastante elevado. Para los que no tienen información, pues un peso colombiano equivale, un devaluado peso colombiano equivale a 3.638 pesos, equivale a $1. Entonces, actualmente estaríamos más o menos hablando de 3.638 pesos por cada dólar. Y al agricultor se le están pagando 4.000 pesos por kilogramo de fruta producida directamente en la finca. Y de acuerdo con el mercado y el destino final del mercado de cada exportador, el kilo en el mercado de exportación está oscilando entre los 9 y los 12 dólares, dependiendo del destino final de mercado. ¿Cuál es el panorama en Colombia de las exportaciones de frutas exóticas? Entonces vemos que los 5 principales compradores de nuestras frutas exóticas, entre esas el aguaimanto, para el año 2019, y actualmente no ha cambiado mucho esas cifras, el 14% se destina a los Países Bajos, el 33% al Reino Unido, Bélgica nos recibe el 14% de esas frutas exóticas. Canadá, tenemos un tratado de libre comercio con Canadá que es relativamente reciente y nos recibe un 26% de la fruta nuestra sin aranceles. Y el mercado francés con un 6%. Esas son las frutas denominadas exóticas. Pues para los que no tienen información, una fruta exótica es aquella que para el país de origen es producida ahí y no en otras partes. ¿Qué quiere decir con esto? Que para nuestros países, como en el caso de Perú, en el caso de Colombia, en el caso de Ecuador, etcétera, esa fruta que es totalmente tropical, que es el aguaimanto, pues sería una fruta exótica para otros países. Y nosotros seríamos los productores directos porque estamos en la zona tropical. Caso contrario, si yo estoy hablando del lichi, por ejemplo, para otros países allá puede ser una fruta normal, producida naturalmente en ese país, pero si yo la traigo para acá, entonces es una fruta exótica para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces esa es la característica de una fruta exótica, para los que no tienen información sobre eso. Hemos hecho un comparativo por productos también para los últimos años y vemos que tenemos frutas muy importantes, exóticas, que se han colocado en los diferentes países y estamos siendo exportadores importantes de estas frutas. Tal es el caso pues, del aguaimanto y otras frutas exóticas para nuestro país. Y lo que vemos es que en esas cifras, en dólares de ese mercado exportable, pues tenemos unos porcentajes de frutas bastante bien posicionados en esos diferentes mercados. En este cuadro lo que se estoy mostrando es que en los últimos 5 años nuestros países de destino principalmente son los Países Bajos, que son los que nos compran casi el 50% de nuestra producción. Entonces vemos que las exportaciones colombianas han ido creciendo de manera importante en estos últimos 5 o 7 años y tenemos unos mercados potenciales importantes, tanto que para el 2019 las exportaciones colombianas de uchú alcanzaron los 36 millones de dólares con un crecimiento anual del 10%, que eso para nosotros es bastante importante. Esa cifra se sostiene actualmente. En segundo lugar, los países de destino está el Reino Unido, posteriormente Canadá y finalmente Bélgica. Entonces, para ese mismo año, para el 2019, los Países Bajos nos recibían el 68%, el Reino Unido el 8.1% y los Estados Unidos en diferentes
presentaciones el 5.5%. ¿De acuerdo? Entonces, ese es muy importante porque esos países es nuestro mercado objetivo para el caso del agua y manto. Bien, ¿cómo está entonces nuestra balanza comercial? Nuestra balanza comercial, entonces vemos las exportaciones en toneladas en los últimos 5 años han tenido unas tendencias crecientes, pero estamos seguidos de una manera importante por países como Ecuador y el mismo Perú en esas exportaciones. Entonces, lo que quería yo con esta conferencia es más o menos mostrarles a ustedes un poco cómo ha sido el desarrollo de esta fruta en el país, qué problemas hemos tenido, cómo hemos logrado finalmente posicionarnos en esos mercados. Entonces, este fruto entonces sigue siendo muy importante para nuestro país por los ingresos y las divisas que nos está generando año tras año. Y la parte de abajo lo que nos muestra es esa balanza comercial de la uchuva cuya partida arancelaria aparece ahí en la transparencia. Bien, entonces, como ven, entonces las cifras han sido crecientes. Esta parte del 2019 falta la mitad de la información, pero actualmente la balanza comercial sigue en una posición ascendente. ¿A través de qué estamos llevando toda esa fruta al mercado externo? Entonces, lo que ven ustedes aquí es que tenemos 16 tratados de libre comercio con países actuales y potenciales para el consumo de agua y manto en diferentes presentaciones. Esos tratados de libre comercio para Colombia han sido muy importantes para nosotros porque nos ha permitido ofertar de una manera importante fruta en esos países en los cuales el agua y manto es muy apetecido, pero igualmente es desconocido y los volúmenes que llegan a esos países realmente se consideran bajos. Entonces lo que queremos es, con toda esa estrategia comercial que les voy a seguir mostrando en lo sucesivo de la presentación, es que podamos llegar a esos tratados de libre comercio, a esos países con unos volúmenes de fruta considerables y cada vez más crecientes. Un ejemplo de esto es nuestro ingreso con agua y manto al mercado canadiense, que fue toda una experiencia importante para el país. ¿Por qué razón? Porque el país de Canadá es uno de los países del mundo donde la demanda de productos y alimentos sanos, como mencionaba María Esther, es muy importante. Entonces la tendencia de la población mundial es a consumir frutas nutracéuticas, naturales y que sean de consumo rápido para todos los consumidores. Entonces ese fue uno de los factores importantes que analizamos en nuestro estudio de mercado para ingresar al mercado canadiense. ¿Cómo podemos ofertarles a ellos un alimento saludable, que sea nutritivo, que tenga propiedades nutracéuticas como tal y que tenga características en lo posible de una producción inocua, una producción orgánica? El caso de agua y manto para el mercado canadiense pues, tiene una gran ventaja, es que no pagamos aranceles para poder ingresar con nuestra fruta a ese mercado. Y el consumo de agua y manto en esa fruta está principalmente como un ingrediente para snacks. Se consumen enteras, diferentes preparaciones, postres, cócteles, etcétera, jugos naturales. Y esto hizo parte de nuestro estudio de mercado. ¿Cuáles eran las preferencias de consumo de los canadienses? Y logramos citar que en cualquiera de esas modalidades el agua y manto es bien recibido y muy apetecido. Y además puede utilizarse como un alimento decorativo en platos tipo gourmet. Entonces vemos que cuando vamos a un restaurante, cualquiera de los platos va adornado con un agua y manto, con su cáliz sobre ese plato, y eso es muy elegante para esos mercados gourmet. También como barras de cereal, barras energéticas, o también hemos incursionado con fruta deshidratada para ese mercado. Entonces, eso es un ejemplo de la importancia que tiene para llegar a cualquier mercado internacional, es conocer
las preferencias de los consumidores en esos países y ubicar aquellas formas de presentación que sean más asequibles para los consumidores, pero también lo que represente la fruta como tal en su presentación. Entonces, eso para esos países es muy, muy importante, y cualquier país que quiera ingresar a esos mercados como exportador, pues tiene que conocer previamente esas características. Muy bien, entonces ese es como el panorama así en general de lo que estamos exportando al país. Entonces, lo que quiero mostrarles ahora también para contextualizar un poco sobre el proceso productivo del agua y manto es lo voy a hacer a través de este diagrama. Lo que vemos que cualquier proceso productivo realmente constituye un proceso de toma de decisiones, bien sea por los diferentes agentes de las cadenas productivas, y que en torno a qué se toman decisiones. En cuanto a las zonas productoras, entonces caracterizamos las zonas productoras desde el punto de vista del clima como tal, de la parte de los suelos, y también vemos la ubicación estratégica tanto de la zona productora por su cercanía al mercado. Eso es muy importante porque en estos frutos que son altamente perecederos, la ubicación de las zonas productoras es muy importante. Las vías de acceso. Entonces, en esas zonas productoras vamos a encontrar diferentes niveles tecnológicos para esos cultivos. En la medida que las zonas están más distantes, tienen menor acceso a la tecnología, pues esas son zonas que merecen una atención especial. En esas zonas que encontramos recursos genéticos importantes, como mencionaba María Esther, pues la uchuva o el aguaymanto es un fruto cuyo centro de origen es los Andes, y por lo tanto la variabilidad genética que existe en esas zonas es importante de identificar, porque ese es el potencial de exportación que tienen esas especies. A veces en nuestros países tenemos recursos genéticos disponibles, pero no los conocemos siquiera. Entonces es importante caracterizar ese recurso genético tanto para la producción como para el consumo. Y una vez que hayamos hecho ese trabajo preliminar, entonces sí podemos decir cuáles materiales o cuáles variedades pueden ir a un determinado mercado, porque ya hemos hecho previamente esa caracterización. En esas zonas productoras también tenemos nosotros diferentes sistemas productivos que van a estar muy relacionados con las tipologías de los productores. Entonces vamos a tener productores pequeños, grandes, medianos, de acuerdo con sus niveles de tecnología y de acuerdo con los niveles de recursos que tienen disponibles para el proceso productivo como tal. También, entonces, de esos recursos genéticos tenemos diferentes sistemas de propagación. Entonces ya vemos que si queremos llevarle un material cada vez más limpio a los agricultores, entonces tenemos que acudir a estrategias como la propagación in vitro y otras técnicas de propagación asexual que se pueden también vincular al proceso productivo para ofrecerle al productor materiales cada vez de mejor calidad. ¿Por qué razón hago esta aclaración? Porque en muchas de nuestras zonas el cultivo empieza muy bien, pero también desaparece rápido. ¿Por qué razón? Porque los materiales que están y el mismo manejo dado por los agricultores representa problemas de manejo en el cultivo. ¿Y eso en qué redunda? En que el cultivo puede fracasar. Entonces, si empezamos con un material vegetal de muy buena calidad, entonces podemos asegurar en cierta manera nuestra productividad y nuestro rendimiento como tal. Entonces, habrán diferentes sistemas de cultivo dependiendo de esas tipologías de productor. En cada una de las zonas hay un esquema de manejo integral de ese cultivo. Aquí podemos encontrar dos modalidades: un manejo integral del cultivo que está siendo propuesto por los técnicos de las empresas exportadoras. Entonces, si se quiere una fruta de una determinada calidad, entonces ese acompañamiento que hacen las empresas exportadoras desde el punto de vista de la asistencia técnica, lo que busca es producir esa fruta que se nos está pidiendo, con esas calidades que se nos están pidiendo. Por lo tanto, la estrategia de manejo integral tiene que ser total, desde el momento de la plantación del cultivo hasta que llega al barco a ser exportada. Por lo tanto, eso implica que las técnicas de manejo integral del cultivo y las técnicas de manejo en post-cosecha, de cosecha y la post-cosecha tienen que cumplir unos requisitos importantes para que podamos producir fruta de buena calidad. Porque los mercados también amplían sus necesidades, pero también amplían sus exigencias.
desde el punto de vista fitosanitario, desde el punto de vista de la inocuidad. Entonces, yo tengo que con ese manejo integral finalizarlo con una excelente cosecha y una excelente post-cosecha. Eso nos genera unos costos, desde luego, y la administración de esos sistemas. Y también nos genera muchos problemas, que eso es de lo que voy a mencionar, me voy a dirigir aquí más adelante. Entonces, ese es nuestro esquema del proceso productivo de la uchuva en diferentes países. Esta es una característica, una foto de una zona típica productora de agua y manto. Entonces les decía que en estas zonas pues encontramos diferentes materiales, diferentes cultivares. Solo recientemente, imagínense ustedes, solo recientemente, hace unos 4 años, pudimos lanzar las primeras variedades del agua y manto, porque solo teníamos diferentes cultivares en diferentes zonas y no hablábamos de variedades. Ahora ya podemos hablar de las variedades que están disponibles para los diferentes agricultores. Porque lo que encontrábamos siempre en las zonas de producción era una serie de mezclas de materiales que nos impedía pues homogeneidad en el material que fuéramos a exportar. Eso es una de las cosas que hay que corregir. Muy bien. Entonces, como aparece en la fotografía, entonces en esas zonas de producción, con esa oferta climática, con esa oferta edáfica, entonces lo que tenemos es sistemas de cultivo diferentes que van a depender del tipo de productor y del material genético que yo tenga en la zona. ¿De acuerdo? Entonces va a ser muy importante ubicar esas variedades en aquellos sitios donde la oferta climática me permitan que el material exprese su potencial de rendimiento en una buena forma. Pues en las zonas habrá pues diferentes técnicas de manejo, diferentes niveles de avance. Esto es para ilustrarles un poco cómo se hacen los sistemas de tutorado actualmente en nuestros huertos. Ya estamos tendiendo, inicialmente teníamos unos sistemas que eran altamente consumidores de postes, de alambres, etcétera, y hemos hecho unas modificaciones desde el punto de vista tecnológico para consumir menos recursos maderables, etcétera, y tener alternativas de soporte un poco más amigables con el ambiente. Entonces, eso hemos hecho avances importantes que tenemos muchas publicaciones sobre eso que les podemos compartir. Muy bien. Este sí es el grave problema en nuestras zonas de producción. Entonces, a pesar de que se hacen manejos adecuados con niveles de tecnología importantes, vemos que los problemas de presión por plagas y enfermedades siguen siendo nuestras limitantes. Y tenemos problemas graves de cultivo, que eso es lo que ha hecho desaparecer muchas de nuestras zonas de producción, son los daños ocasionados por Fusarium oxysporum. Todos los materiales que tenemos pues, son susceptibles a Fusarium, pero el manejo que se hace a veces en algunas de las zonas de producción pues hace que el Fusarium oxysporum haya hecho que muchas de las zonas de producción nuestras hayan desaparecido. Por eso nos ha tocado migrar a esas nuevas zonas con unos manejos un poco más exigentes. Entonces ese es que esa enfermedad no nos vaya a ocasionar la salida del cultivo del panorama de mercado internacional. Muy bien. Algunas otras enfermedades que afectan directamente nuestro rendimiento biológico, que es el capacho, el cáliz de la fruta. Entonces tenemos problemas de plagas importantes en las diferentes zonas del país, representadas por ácaros de diferentes géneros y especies. Eso también ocasiona daños importantes en el cáliz, que es nuestra estructura, pues que la ponemos en los diferentes mercados. Pues para cualquiera de esos problemas ya hemos diseñado estrategias de manejo integral que se las ofertamos a los agricultores a través de procesos de asistencia técnica para que ellos puedan enfrentar esos problemas directamente en sus fincas, en sus chacras, como dicen ustedes, y podamos tener cada vez una fruta más de mejor calidad. Técnicas en post cosecha, importantísimas, entonces, porque a veces mucho el esfuerzo que se hace de manejo integral fracasa por una mala post cosecha. Entonces también hemos hecho ya bastantes estudios que nos han permitido mejorar cada día la tecnología de cosecha de la producción, el almacenamiento temporal en campo, el empaque, etcétera, diferentes partes de este proceso. Entonces ya hemos dado para los agricultores diferentes tips para la labor de recolección de la fruta como tal, en qué condiciones se debe colectar para que la fruta llegue en buen estado
a la comercializadora y posteriormente al mercado de exportación. Pues encontrábamos casos como esto del almacenamiento una vez temporal de la fruta cosechada expuesto al sol, cosa que deterioraba mucho la fruta. Y nosotros hemos hecho que esto lo hayamos corregido y empecemos a tener unos mejores manejos en cosecha y en la fase de post cosecha. Bien, ahora entonces en la parte de cosecha es importantísimo cuando tenemos un destino de mercado durante un viaje en barco después de 21 o 25 días. Ustedes tienen ya los peruanos mucha experiencia en esto con diferentes especies que han logrado ubicar en los mercados mundiales. Es eso, es cuándo se debe cosechar la fruta, que eso también es un factor muy importante. Entonces ya hemos hecho diferentes trabajos para definir los índices de madurez del cultivo muy importantes y de acuerdo con el destino final de mercado, capacitar a los productores y a los técnicos para decir cuándo cosechar la fruta, qué características tiene que tener la fruta para la cosecha de acuerdo con el destino final de esa producción. Entonces ya hemos detectado pues cuáles son los índices de madurez, etcétera. También importantísimo, como les mencionaba anteriormente, teníamos mucha mezcla de materiales, entonces lograr calibres de la fruta para ubicar a un mercado de exportación definido, pues era un complique porque teníamos frutos de diferentes tamaños, era poco homogénea la fruta, etcétera, entonces eso nos creaba mucho problema. Entonces, de todas maneras, definimos las categorías de libres de la fruta y de acuerdo con eso, a qué mercado se pueden ir, de acuerdo con esa clasificación por los calibres de la fruta. Entonces, es importante y esto debe ser especificado en los empaques, porque el mercado exige, como les decía, calidad. Si ustedes no le ubican la calidad que el país importador requiere, pues los rechazos van a ser cada día mayores. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de hacer estudios diferentes sobre los descartes que se presentan en una planta, una vez en una planta pues, de procesamiento, para la comercialización, y es ver cuáles eran las causas de los descartes más importantes. Entonces veíamos que cuando la fruta viene una vez cosechada en la canastilla, entonces encontramos diferentes razones por las cuales la fruta puede ser descartada de ese volumen que ha sido cosechado por el agricultor. Y el principal descarte en la fruta es el rajado del fruto, el cracking del fruto, que representa casi un descarte del 45%. Y eso está muy relacionado con el manejo nutricional de la plantación. Entonces ahí teníamos muchas falencias en cuanto al manejo de la nutrición y eso nos representaba descartes de un porcentaje importante. Daños en mal manejo en la recolección, casi el 10% de la fruta, porque la fruta no se cosechaba con tijera ni con guantes, sino que se cosechaba directamente arrancando el capacho desde la planta. Entonces eso representaba pérdidas o descartes del 10% por índices de maduración. Entonces lo que les decía, entonces era casi un 20% de descarte por los índices de maduración porque no se sabía exactamente cuál era en qué estado era que se debía cosechar la fruta. Y lo otro era que llegaba también mucha fruta afectada por daños biológicos de diferente tipo, por plagas y por enfermedades principalmente, y eso representaba el 20%. Entonces fíjense que todos esos problemas son de campo, pero se manifiestan en la poscosecha. Entonces ahí es donde se tienen pérdidas importantes. Entonces a eso hay que ponerle mucha atención, a que realmente exista un acompañamiento a esos productores por parte de los asesores técnicos o de las empresas exportadoras que nos permitan disminuir esos descartes en un alto porcentaje. Este es el caso del cracking, de la uchuva. Este es el rajado que se está muy asociado con deficiencias nutricionales entre el calcio y el boro en el fruto. Entonces, cuando yo manejo una mala nutrición de esos dos nutrientes, normalmente se me pueden presentar condiciones de rajado como las que aparecen ahí. Pero también trabajamos en eso, porque inicialmente el cultivo, por tener cuando inicia producción, tiene menor número de frutos, y tiene pocas demandas y
y tiene mucha hoja, entonces ese es uno de los factores que al comienzo del cultivo se presenta, pero esta es una fruta que puede ser procesada, tener una alternativa de procesamiento diferente, entonces yo puedo utilizarla para jugo, puedo utilizarla para deshidratación o para cualquier otra presentación, es decir, brindarle alternativas también al productor en esa fase de que fruta que no sirva para el consumo directo inmediatamente fresco, entonces se pueda transformar, y eso también hemos trabajado porque muchos mercados exigen la fruta transformada también. Muy bien. En cuanto a los empaques, entonces también hemos evolucionado de una manera importante. Entonces, dependiendo del destino final de mercado, entonces tenemos diferentes empaques dosificados y no dosificados. Entonces, tenemos, dependiendo del destino final de la producción, esas diferencias en los empaques. Todos manejan pues, pesos entre 80 y 125 gramos y como películas de protección se utiliza celofán y bandas de caucho. Entonces, dependiendo del destino final, si el país me está pidiendo fruta con el cáliz o sin el cáliz, entonces yo tengo que modificar ese tipo de empaques de acuerdo con la norma técnica colombiana que esté vigente en ese momento. Bien, entonces en estos empaques estos son unos empaques de tipo secundario y varían un poco el peso promedio que tienen estos empaques y sirve como protección del producto. Entonces en esta caja yo puedo tener diferentes números de cajas o de clanches aquí de Fisalis y puedo, de acuerdo con el destino final de mercado, pues ubicarlos, y eso también está mencionado en la norma. Esta es nuestra forma en que estamos exportando Fisalis, entonces con empaque secundario o directamente con empaque primario. Ya está normatizado pues, todo lo que tiene que ver con las dimensiones de las cajas, el contenido de las cajas, el peso de las cajas que debe tener cada uno de los empaques. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí también en la caja entonces va toda la información que nos permite hacer la trazabilidad de dónde fue que se produjo esa fruta de aguaymanto y cuál fue todo el historial pues, productivo para poder llegar esa fruta a la planta procesadora y luego al mercado de exportación. Eso es importantísimo. Antes no lo hacíamos, pero ahora es una exigencia de tener ese tipo de etiquetas que nos permitan hacer esa trazabilidad del producto antes de enviarse al mercado internacional. Entonces ya vemos en esta forma es que estamos haciendo con los empaques terciarios cómo podemos andar o diseñar nuestros empaques para ser ubicados en el contenedor de acuerdo con las normas internacionales y de acuerdo con el tipo de transporte final que empleemos, que puede ser transporte aéreo o transporte marítimo, entonces cumplir con las exigencias que me permitan mantener la calidad en esas condiciones hasta que el fruto llegue a su mercado final de destino. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces ya tenemos los tiempos y movimientos de los diagramas de flujo, tanto de la cosecha como de la post-cosecha. Entonces ya sabemos el momento que preparando la cosecha, en la labor de cosecha, cuánto nos demoramos, o sea, cuando aplicamos los índices de cosecha, de recolección, qué recipientes de recolección se tiene, si hay necesidad de trasvasar o no, etcétera, el cargue de los vehículos y los diferentes sistemas de transporte, bien sea a una nacional o una planta para... En cada uno de estos diagramas de flujo lo que hicimos fue determinar los tiempos y movimientos que nos permitieran aquí en el manejo de los procesos para llegar según el destino final de la producción, bien sea un mercado, a una comercialización que nos exija el fruto sin el cáliz o el fruto con el cáliz. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con esas modalidades de comercialización, entonces, posteriormente hacer los procesos de recibo de la producción en planta, los cargues, los pesajes, los embalajes, etc. Entonces, esto ya está hecho para los diferentes materiales, con los tiempos y movimientos. Bien.
El 65% de la producción de nuestro país se está dedicando al mercado europeo, ¿sí? Y un 35% restante es un mercado más bien interno. Ese mercado interno se hace principalmente con las centrales de abasto, cadenas de supermercado o mercería informal. Cualquiera de esas modalidades, pero no subimos del 35%, o sea que nuestro cultivo de agua y manto en el país sigue siendo netamente un cultivo de exportación. Y los demás son formas de, muy posiblemente formas de transformación de ese producto en otros subproductos. Entonces, como les decía, tenemos posibilidades de comercializar la fruta con el cáliz o sin el cáliz, dependiendo del mercado final, de las exigencias del mercado final y de los análisis de riesgo de plagas que haga cada uno de los países. ¿De acuerdo? Entonces podemos llegar al mercado de los Estados Unidos con frutos sin el cáliz, pero si vamos al mercado europeo tenemos que llevarlo con cáliz. Entonces eso depende del destino final del mercado. Entonces, lo que ya tenemos definido es los tipos de empaques que podemos utilizar y qué características tiene en cuanto al material y al volumen que se puede empacar en esos diferentes tipos. Pero todo esto depende del destino final de mercado. Lo hacemos vía marítima principalmente, entonces en este tipo de barcos refrigerados que tienen, pues nos facilitan el control de las condiciones de almacenamiento, principalmente temperatura y humedad relativa, y eso nos permite, de acuerdo con el destino final de mercado, para 3 semanas en un barco, etcétera. Entonces, de acuerdo con esa modalidad, pues por costos es más empleada que el mismo transporte aéreo. Entonces, los contenedores, entonces ya también, pues ustedes ya tienen mucha experiencia en ese mercado de exportación, no me voy a detener mucho en este tema porque ustedes son líderes en esa parte también, entonces ya todos esos estándares de medida de los contenedores y todo está regulado, y lo único que hay que hacer es tener una muy buena fruta para que me aguante en unas buenas condiciones, llegar en muy buen estado hasta el consumidor final. Pues ese lo estamos empleando de una manera adecuada. ¿Qué pasa con el transporte aéreo? El transporte aéreo para nosotros es supremamente costoso. A pesar de que el cultivo es altamente rentable por los precios de venta en el mercado internacional, pero realmente el costo del flete aéreo es muy alto. Por lo tanto, hay que producir mucho el transporte marítimo. Nos falta también hacer mucha planificación y mucha organización para poder tener un transporte de la fruta vía transporte aéreo. Porque en esa parte, por ejemplo, de los preenfriamientos de la fruta para ser embarcadas, pues tenemos todavía muchas falencias. Entonces, por ahora, es decir, el transporte aéreo para nosotros sigue siendo un limitante para la fruta de exportación. Muy bien. ¿Y por qué son costosos? Porque dependiendo del destino final, entonces si voy para el mercado europeo o para el mercado norteamericano, entonces el flete por kilo de fruta empacada pues es alto. Entonces, para nosotros no, al comienzo se hacía, pero ya ahora no es tan rentable por esa limitación del costo. Otro problema es que se rompen las cadenas de frío por vigilancias de tipo legal, entonces se rompen las cadenas de frío porque la fruta debe llegar con suficiente anticipación al puerto para poder surtir todos los procesos de revisión, etcétera, de la fruta. Entonces, si ese proceso es demorado, entonces ustedes deben pagar costos porque la fruta está allí almacenada hasta tanto no se haga la supervisión de la carga que tiene, entonces tiene que estar en un sitio refrigerado, etcétera. Todo eso encarece los costos. Entonces también tiene la limitante del volumen de producción, mientras que un barco puede cargar 4.000 toneladas, pues un avión le puede recibir a usted 40, 50 toneladas, pero de ahí para allá no más. Entonces eso también es una limitante. Y lo otro es que la fruta, a pesar de ser de muy buena calidad, cuando se somete a diferentes presiones, entonces en el avión pues va a tener daños irreversibles que se pueden relacionar también con rajados de la fruta. Entonces eso crea
también un inconveniente. Por lo tanto, hemos hecho esa reevaluación de ese transporte aéreo por esas razones. Entonces ya hemos construido también tiempos y movimientos para los diferentes medios de transporte. Entonces ya tenemos cuantificado cuánto nos demoramos en los diferentes procesos, a la llegada del aeropuerto o a la llegada del puerto marítimo, cuánto demora en el descargue, etcétera, toda la supervisión, etcétera. Entonces tenemos ya cuantificados todos los procesos que aparecen aquí en esta transparencia que les estoy mostrando. Entonces cuantificamos cuánto permanece en el proceso de recepción, cuánto se gasta en descarga, cuánto en los pesajes y el almacenamiento temporal, cuánto tiempo es, etcétera. Y de acuerdo con el mercado final, entonces hemos cuantificado todos los tiempos y movimientos. ¿Eso con qué final? ¿Con qué objetivo final? Que la fruta que se ha producido con unas determinadas características en campo no vaya a perder sus atributos de calidad durante el proceso de transporte para el mercado de exportación. ¿De acuerdo? Entonces el proceso tiene que ir muy de la mano. Entonces esta es como una secuencia de lo que se hace. Entonces se lleva al centro de acopio, se hace el proceso de selección, envase, embalaje, almacenamiento temporal, enfriamiento como tal, el transporte refrigerado principalmente en camión, porque pues no todas las zonas de producción tienen clúster productivos, ese es otro de los factores importantes. Entonces aquellos, por ejemplo, productores de la sabana de Bogotá o en Antioquia, en nuestros departamentos donde se puede constituir un clúster y el aeropuerto está ubicado a 15 minutos del sitio de producción, pues ahí no tiene inconveniente. Pero si tenemos que transportar fruta 2 días y 3 días para que llegue a un puerto marítimo o al mismo aeropuerto, pues ahí el proceso pierde eficiencia. Entonces, entonces sí someternos a todas las normas de revisión de las cargas que vamos a embarcar por problemas que tenemos de tipo legal hasta poder llegar entregar una fruta en el mercado de destino, pero que conserve las características de esa fruta. ¿Cómo funciona la cadena de exportación de uchuva en nuestro país? Entonces, para que una persona natural o jurídica pueda volverse exportador de la fruta, entonces tiene que registrarse. Entonces, tenemos que clasificar, identificar y ubicar la actividad económica de ese posible exportador y todas las obligaciones que tiene que tener desde el punto de vista legal y administrativo para poderse registrar como un exportador. Tiene que mostrar un estudio de mercado, donde se observa cuáles son las tendencias de los consumidores, la normatividad que está vigente, los requisitos del país de destino, los requisitos para la salida de la fruta del país, que era lo que les estaba mencionando. Ubicación de la posición arancelaria también es muy importante. Eso, entonces, en la aduana nacional le dan toda la información de la ubicación de esa posición arancelaria. Son 6 factores que debe cumplir cualquier aspirante a ser un exportador, en este caso del aguaimanto. Vistos buenos, esto también es un factor muy importante para poder exportar un producto. Entonces se debe contar, por ejemplo, con vistos buenos para si hay tratamiento en frío. Entonces, hay países que exigen que haya un tratamiento cuarentenario en frío. Si usted no lo cumple, pues difícilmente va a accesar a ese mercado. O si tiene un problema de tipo fitosanitario, etc. Certificaciones fitosanitarias. También para esos problemas que les mencionaba, también se ha hecho análisis de riesgo de plagas en diferentes especies, y en el caso de Physalis también ha ocurrido lo mismo. Entonces, ese registro sanitario, ese análisis de riesgo de plagas es fundamental para poder hacer el ejercicio pues, como exportador. Y la ventanilla única de comercio exterior también es una herramienta importante desde el punto de vista informático que me permite el flujo de información, los permisos, etcétera, de una manera relativamente breve. El otro son los procesos aduaneros y de despacho de la uchuva, en este caso el aguaimanto, ante las autoridades del país. No sé cómo se llama en el Perú, pero tenemos que cumplir esos procesos de aduana al pie de la letra, porque son bastante exigentes, ¿de acuerdo? Para poder solicitar autorizaciones de embarque, eso es fundamental.
Y de acuerdo con eso, seleccionar un buen agente de transporte, porque eso también es importante. Y finalmente los medios de pago que el exportador debe elegir cuál va a ser el medio de pago que voy a emplear, tipos de pago, cartas de crédito, letras, avalas, transferencias bancarias, entre otras. Esos son todos pues esos 6 requisitos son importantes para constituir esa cadena de exportación. Bien, también en Colombia existe, en ProColombia existe una clasificación de los productos de acuerdo con la parte arancelaria. Entonces me dan la clasificación de productos que aparece aquí en sus pantallas. Pues tiene un simulador de la cadena de costos. Entonces, con ese simulador, entonces se ingresa toda la información referente y él le hace como un estudio de cómo podría ser su posición como exportador desde el punto de vista de la cadena. Estas son las 5 empresas exportadoras de uchuva en Colombia. Todas han tenido experiencias desde el año 1988, hace una historia pues, de desarrollo de diferentes empresas con muchos esfuerzos individuales y algunos estatales para poder estar actualmente en ese ranking. Entonces está Colombia Paradise, que es como la más importante actualmente, sigue siendo Novacampo, sigue siendo como la segunda empresa exportadora, Caribbean Exotics, Ocati y CEI Frutas Comerciales, como las que mueven mayores volúmenes de fruta de exportación, en este caso el aguaimanto. Bien, entonces ese es como el top 5. Ahora, como mencionaba también María Esther, pues tenemos que tener alternativas de procesamiento de la fruta en caso tal de que no se logren volúmenes de exportación importantes para la fruta al mercado de exportación. Entonces se puede tener uchuva mínimamente procesada, uchuva liofilizada, uchuva deshidratada, uchuva en polvo, etcétera. Tiene diferentes procesos. Todos estos en los diferentes estudios que hemos realizado, pues la mayoría están ya determinados, entonces de acuerdo con el destino final de mercado, entonces podemos utilizar la fruta en esas diferentes presentaciones. ¿Cuál es la problemática que tenemos actualmente? Y eso les sirve también a ustedes. Es la inestabilidad de la producción. Entonces les decía que por problemas sanitarios, las áreas que pueden entrar o pueden desaparecer básicamente y eso da una inestabilidad en la producción. Porque necesitamos cubrir un mercado de manera permanente. Entonces, si no lo hacemos, pues tenemos ese problema. Falta de tecnologías todavía, a pesar de que hemos generado tecnología para las diferentes partes del manejo tecnológico, tenemos muchas fallas todavía en la parte de cosecha y post cosecha. Entonces, el otro problema que tenemos, nosotros tenemos un problema cultural, es que tenemos un bajo nivel de asociatividad. Es muy difícil agrupar productores para acopiar volúmenes de producción en diferentes regiones, y eso es cultural, entonces en eso tenemos muchas falencias todavía. Y las exigencias de los mercados internacionales, principalmente relacionadas con la inocuidad y calidad, pues también tenemos problemas porque cada día los problemas fitosanitarios nos quieren ganar. Y entonces el productor, para no perder sus cosechas, acude a técnicas de control que no son las más amigables. Entonces, eso también es importante de mencionar. Alternativas de solución pues pueden haber muchas, pero lo que sí seguimos insistiendo es que hay que tener una muy buena gestión de la cadena de suministro, desde la producción hasta el destino final de la producción, o más bien desde la preproducción hasta el labón final, y mejorar esas condiciones de los alimentos en todos los procesos de la producción. Por eso seguimos impulsando este enfoque. Es un enfoque de cadena productiva donde lo importante no es producir, sino planificar. En este caso, estos son los eslabones de la cadena productiva que estamos manejando. Y nuestra cadena productiva no debe empezar en la producción, sino por el contrario, debe empezar en la preproducción, que es donde hacemos todo el proceso de planificación de qué producir, dónde producir, cómo producir, cuánto producir y a quién vender, que eso es lo más importante de este enfoque que estamos implementando en el país. Y ese es un ejemplo que le puede servir a cualquiera de los países y en este caso de manera muy respetuosa también para el Perú. Muy bien. ¿Qué hemos hecho también? Todo eso que estamos hablando está consignado en diferentes publicaciones que son de fácil acceso
a través de Internet. Entonces mencioné aquí algunos títulos de los libros que están disponibles en Internet, donde ustedes pueden complementar un poco esta información que yo les he dado de manera muy rápida. Este es un manual que aparecía aquí a mano derecha. Es un manual que le dimos al agricultor para que lo tenga siempre debajo del brazo y aprenda a manejar los problemas conociéndolos directamente. Y así en los demás textos entonces hemos hecho algunas publicaciones. Entonces eso era lo que tenía para compartirles. Yo les agradezco inmensamente por la invitación a Selva y Sierra Exportadora por permitirme transmitir algo de nuestra experiencia en el cultivo del agua y manto. Para que quien quiera ampliar información, ahí están mis datos. Y muchas gracias por el tiempo. Espero no haberme salido del tiempo que me habían destinado y les agradezco mucho por la invitación. Quedo listo pues a lo que ustedes digan. Sin duda alguna, agradecerle mucho al ingeniero Diego Miranda por haber participado con nosotros. Realmente ha compartido información muy, muy importante con nosotros, ¿no? Entonces tenemos mucho que ver ahí con un mercado que va desarrollando, tanto en trazabilidad, presentación, manejo y mercados. Sin duda alguna, es una excelente información la que nos ha brindado. Entonces, una vez más, en nombre de Sierra y Selva Exportadora, le agradecemos muchísimo al ingeniero Diego Miranda. Es una lástima que tengamos este problema de comunicación, es normal ahora en esta nueva realidad, pero sin duda alguna hemos tenido una excelente presentación. Entonces, ahora quiero permitirme presentar para hacer un cierre con broche de oro, quiero presentar al ingeniero Guillermo Parodi, quien es el especialista en frutas justamente de Sierra y Selva Exportadora, para que nos dé las palabras, los comentarios sobre el evento de hoy y las palabras de cierre en nombre de Sierra y Selva Exportadora. Ingeniero Parodi, muy buenas tardes, casi ya. Bienvenido. Gracias, Pablo, por la invitación y gracias a los ponentes. En principio, agradecerle a María Esther tan excelente ponencia en términos de darnos una visión de cómo se está moviendo en el tema de berries, lo que nosotros reconocemos como un berries nacional, ¿no? Bien lo dijo Diego, evidentemente este berry es un berry andino que debemos destacar, y probablemente uno de los países que más lo ha sabido destacar es Colombia. Pero María Esther nos pinta obviamente con información un alcance interesante respecto a las tendencias y crecimientos que hoy tiene el aguaimanto y las posibilidades que se presentan en el corto, mediano plazo. Perú es un referente y hay que saber aprovechar esta condición para darle a la cartera de productos frescos que ofrece el país una posibilidad en el caso de este berry andino. Y Diego, que es un expositor de talla internacional, Diego, si no tienen idea, Diego es tal vez uno de los investigadores más notables que tiene Colombia en el caso de varias frutas andinas. Ha publicado una serie de documentos y trabajos de investigación. Diego tiene una experiencia tan notable que simplemente el hecho de saber que va a estar presente en una exposición es más que suficiente. Nos proporciona la forma en que Colombia ha ido trabajando con el caso del aguaimanto, que en el caso de ellos es uchuva, pero también con otras frutas del Ande, ¿no? Y nos da una idea y una ruta interesante respecto a lo que debemos hacer, ¿no? Creo que debo resaltar algo fundamental, digamos, al margen de toda la excelente presentación de Diego Miranda, que es el hecho de que no hay negocio que camine si no empieza por analizar la oportunidad y si esa oportunidad realmente existe y cómo la vamos a poder aprovechar dependiendo del consumidor final, qué es lo que desea y quiere, cómo lo quiere, ¿no? Colombia ha trabajado en uchuva más de 20 años, haciendo de este producto un producto de interés en el mercado europeo. Otros países lo han estado intentando aprovechar, pero Colombia lo ha trabajado para poderlo posicionar. Colombia ha desarrollado hoy, está desarrollando variedades que en el alcance de lo que corresponde al término del mercado en fresco, representan pues tamaños que todavía nosotros no hemos llegado a estabilizar, ¿no? Y hablo en este caso del tamaño del fruto, ¿no? Al menos 1 pulgada de diámetro en frutos de aguaimanto, es lo interesante.
una presentación del capuchón muy uniforme en color, ¿no? La oportunidad de poder desarrollar tecnología que acabamos de ver por el lado de lo que presentó Diego, que genere bajos costos con alta capacidad de oportunidad digamos, de rendimiento, y que genere un costo-beneficio muy favorable para el pequeño y mediano productor. Y algo fundamental que Diego menciona, que es clave del éxito en este tipo de productos que se desarrollan a nivel familiar. La unidad como concepto de negocio parte de la decisión, ¿correcto?, de que haya una gran serie de productores con un objetivo común. Esto implica hacer un cuerpo común y una organización común en base a un objetivo muy claro, que es un negocio. Los negocios tienen esa característica, ¿no? Yo me junto para establecer en base a esa conformación de grupo un objetivo común, que va a ser un negocio y que quiero yo que la gente lo pueda reconocer y obviamente me beneficia a mí como a aquellos que participan de este negocio. Entonces, el gran elemento de base es qué tan bien podemos organizarnos, qué tan bien podemos conformarnos como grupo para desarrollar este negocio que es el Aguaimanto. Agradezco a los dos ponentes, agradezco a Diego el tiempo proporcionado para podernos dar la oportunidad de conocer lo que se ha hecho en Colombia respecto al Aguaimanto. Y bueno, doy por clausurado el evento. Creo que hay preguntas, Pablo, que yo consideraría serían interesantes que se puedan responder a través del correo que mencionó Diego, y en todo caso el que tiene María Esther, para poder, digamos, resolverlos en función de las personas interesadas. Pero desde ya agradezco la participación de todos ustedes y doy por clausurado el presente seminario. Muchas gracias. Ingeniero Parodi, muchísimas gracias por haber participado con nosotros y haber tenido las palabras de cierre de este evento. Realmente un cierre con broche de oro. Hoy hemos tenido dos ponentes de lujo para tocar el tema del Aguaimanto. Sin duda alguna, no será la primera vez que se tocará este producto, entonces todavía estamos en comunicación. Una vez más, agradecerle mucho a María Esther Wong Lu de la Unidad de Inteligencia Comercial de Sierra y Selva Exportadora, y sin duda alguna al ingeniero Diego Miranda de la Universidad Nacional de Colombia. Y desde la casa, por decirlo así, al ingeniero Guillermo Parodi, especialista en frutas de la Dirección de Sierra Exportadora. Una vez más, agradecerles mucho por su participación. No se olviden que todavía estamos en pandemia. Tenemos que seguir usando mascarilla. La recomendación es doble mascarilla. Mantengamos el distanciamiento social y por favor cuidémonos, que con esto cuidaremos a nuestra familia y a nosotros mismos. Como podremos ver en la pantalla, cuando usemos la mascarilla quirúrgica, lado celeste hacia adelante, pliegues hacia abajo. Se recomienda poder usar dos mascarillas en el caso de las quirúrgicas. Si usted usa la KN95 primero y encima de esta la quirúrgica. Si va a usar la quirúrgica y la de tela, primero póngase la quirúrgica y encima la de tela. Una vez más, en nombre de Sierra y Selva Exportadora, desde la Unidad de Inteligencia Comercial, les damos el más grande agradecimiento y el mejor deseo de salud para usted y su familia. Les agradecemos mucho por haber participado con nosotros. Este evento ha concluido. Muchísimas gracias. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.